Quiero decirles que a veces estamos esperando que nos liberen, pero una palabra de Dios, una enseñanza te puede liberar más rápido si la pones por obra y si pones atención. El problema que muchas veces tenemos es que estamos esperando al final del servicio o que alguien ore por nosotros, cuando la palabra de Dios tiene la potestad, porque la palabra está viva, la palabra es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y lo que hace la palabra es que te parte en dos. Me parte en dos a mí también. Y lo que hace es que divide la carne del espíritu y discierne. En otras palabras, comienza a decir: esta actitud no es del Espíritu Santo. Comienza a decir: este pensamiento es un pensamiento demoníaco. Comienza a decir: aquello que hiciste ayer, eso no está bien. Es la palabra, no soy yo, no es Patricia. Es la palabra la que te parte en dos y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, una palabra te puede transformar. Por eso que si tú estás resistiendo a abrir la Biblia y dices: bueno, es que yo no fui a la escuela, yo no me sé la Biblia, eso es otra mentira del diablo. Es otra mentira del diablo. Y quiero decirte que por casi 6, 7 años, cuando estábamos en la iglesia en Honduras, el apóstol nos llevaba, todos los líderes íbamos de retiro a una montaña. Y para los que son de Honduras, quedaba allá por Comayagua, en La Paz, ya ni me acuerdo, pero quedaba por ahí lejos, en una montaña. Y en esa montaña, los hermanos de esa comunidad no tenían escolaridad. En otras palabras, los hermanos, ellos eran nuestros hermanos en Cristo, pero ellos no fueron a la escuela, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero eran unos hombres de Dios que Dios usaba poderosamente. Pero no te puede usar Dios sin la palabra. Entonces ellos lo que comenzaron a hacer al principio que se convirtieron, comenzaron a memorizarse la palabra que alguien les daba. Entonces alguien le decía Juan 3:16 y él decía: ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Y ellos hasta que se la memorizaban. Pero después, poco a poco, fueron abriendo la Biblia y ellos aprendieron a leer leyendo la Biblia. Así que nadie puede decir que no tiene suficiente escolaridad para que la palabra no lo transforme. Estoy demoliendo argumentos en este momento. No es cierto que solo los predicadores que fueron a la escuela Dios los puede usar. Lo que ha pasado es que hemos caído en mentira del enemigo y hemos perdido la visión del reino de Dios. Y por eso el Señor me decía: viene ya el fin del año, nos volvemos locos con cosas, ¿verdad? Con fiestas, con celebraciones y nos volvemos entretenidos. Recuérdales mi visión de reino. Porque también viene tiempo donde empezamos a desarrollar nuestra visión, lo que nosotros queremos hacer, lo cual no está bien. Pero el Señor me decía: diles que se acuerden primero de mi visión que yo tengo para el reino. Y quiero decirte que muchas veces que estamos tan emproblemados, que venimos a la iglesia porque queremos una respuesta de parte de Dios. Y Dios te puede contestar. Pero algo que mi esposo decía en el primer servicio es que no se trata de mí. No se trata de ti tampoco. O sea, no se trata de nosotros, sino que se trata de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero que hoy te preguntes si de verdad tú alguna vez has vislumbrado cuál es la visión de Dios para su pueblo. ¿Cuál es la visión de Dios para la humanidad? ¿Y cuál es la visión de Dios para tu vida? Y quiero que te preguntes eso. Y lo siguiente que quiero que te preguntes es: ¿estás caminando hacia la visión que Dios tiene para tu vida? ¿O te habrás tomado algún detour? ¿Te desviaste un momentito? ¿O dijiste: Señor, ahorita no puedo porque estoy ocupado? ¿O dijiste: ahorita no puedo porque es que estoy demasiado bendecido, tengo tantas bendiciones que no me queda tiempo?
O estás diciendo, es que estoy pasando por un proceso muy difícil. Es que en mi casa me están haciendo la guerra. Es que ahorita no puedo porque estoy pasando por una enfermedad. Siempre va a haber una excusa, aunque sea una situación genuina, una circunstancia verdadera. Pero Dios siempre tiene una visión en medio de cualquier circunstancia, amados. Él siempre tiene un propósito que puede cumplirse, aun cuando nosotros estemos pasando tribulaciones. La iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida, que no tenían permiso de reunirse, que los encarcelaban, que los apresaban, que los martirizaban, que los asesinaban. Y nunca perdieron el propósito que era el reino de Dios. Jesucristo, cuando vino, dijo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios tiene una visión de reino, y la visión del reino de Dios es algo que debe ser una pasión para nosotros, los hijos de Dios. Pero muchas veces nuestra circunstancia se convierte en esa pasión, en vez de que lo que sea que Él está diciendo sea nuestra pasión. Muchas veces confundimos la pasión del reino de Dios con lo que a mí me gusta hacer. Y cuando nosotros no tenemos, mire, yo le voy a ser sincera, yo tengo 30 años este año de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y a veces la gente se frustra porque llegan a la iglesia creyendo que Dios es San Nicolás y que Dios va a hacer todo lo que ellos quieran que Dios haga. Entonces la gente se frustra cuando se dan cuenta que el Rey de Reyes es el que da las órdenes y no ellos. Y entonces lo que más nos cuesta, hermanos, es entregarle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo. Porque nosotros queremos seguir gobernando, entonces perdemos nuestra visión de reino, la visión que Dios tiene para el reino. Y muchos de ustedes aman al Señor, y muchos de ustedes sirven al Señor. Y ayer estaba conversando con el evangelista Rubén, que alguien lo llamó para que fuera a orar. Muchos de ustedes aman lo de Dios y quieren hacer lo de Dios, pero el Espíritu Santo me dijo: recuérdales mi visión para el reino. Porque muchas veces nos confundimos en medio de las circunstancias. No se nos olvida. ¿Usted cree que a mí no me han dado ganas de salir corriendo de aquí? Porque algunos de ustedes son tan cabezones que yo digo: ay no, Padre, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero después me acuerdo de mi pastor, mi apóstol, de cuánto me aguantó a mí. Usted sabe que yo era la ovejita más terrible de mi apóstol, y yo creo que por eso el Señor me mandó a algunos de ustedes, porque estamos sembrando estamos cosechando lo que sembramos. Yo le daba guerra a mi apóstol. Yo le daba guerra, yo le pedía más consejos y le pedía más consejos. Y habían días que yo le pedía citas solo para yo convencerlo a él de que me diera la razón a mí, para yo poder hacer lo que yo quería. Así como muchos de ustedes. Cuando vienen: apóstol, le quiero preguntar algo, pero yo quiero que esté de acuerdo conmigo. Y si no está de acuerdo conmigo, me voy a resentir, me voy de la iglesia. Te hablan, dígale que estén a la par. Te están hablando. Entonces yo quería que me atendieran y que me atendieran y que me atendieran. Yo creo que lo fastidié tanto. El apóstol me estaba recordando, mi esposo me estaba recordando que el apóstol Douglas le dijo a él: yo la corrí de la iglesia. Sí, me corrió 3 veces y no me fui. Imagínense qué calibre de ovejita yo era, que me corrieron. Y yo, ninguno de ustedes he corrido. O sea que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Dígale: hay esperanza. Dígale a la persona que tenga, hay esperanza. Hay esperanza. Sí, usted pensará que usted era más tremenda. No, era más tremenda yo. Pero yo no sabía. Yo quería de Dios, pero no me daba cuenta que mi ego, que mi yo, que mi carne estaba estorbando. Y tuve que aprender a amar lo que Dios ama. Y tuve que renunciar a cosas que yo quería hacer, porque no era la visión de Dios.
no estaban en la visión del reino y eran cosas buenas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Entonces la visión del reino de Dios debe ser algo que debe, si tú eres nuevo, debes comenzar a enamorarte de ella. Y si tú nunca te has enamorado de ella, yo te aconsejo que te enamores, porque si no, lo que estás viviendo es una religión. Si no, lo que estás viviendo es una frustración, porque Dios no hace lo que tú quieres que Él haga. Entonces tenemos que enamorarnos de la visión del reino, porque la visión del reino está por sobre todo. La visión de Dios para su reino está por sobre todo, sobre mis emociones, sobre mis circunstancias, está por sobre todo. Y cuando tú te enamoras de la visión del reino, lo que sucede es que cuando oras, miras la respuesta. Pero cuando no tienes la visión del reino, tú oras y no ves respuesta y te frustras porque estás orando, como dice la palabra, piden y nada reciben porque piden conforme a la concupiscencia de su corazón. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Entonces, claro, sin visión el pueblo perece. Y entonces, claro, estamos queriendo hacer algo, queriendo dar cosas contra el aguijón, queriendo que Dios haga las cosas de Padre, cambia a mi marido, cámbialo. Y Dios te está diciendo, lo que quiero es que cambies tú. Arrepiéntete tú, manifiesta tú el reino. Entonces tenemos que recibir la visión del reino. Y la Biblia dice que el reino es valioso. Y no solo es valioso, sino que el reino crece dentro de nosotros. Dentro de nosotros, lo que dice aquí el libro de Mateo, el capítulo 13. Y si usted lee todo el capítulo 13 de Mateo, Jesús está tratando de explicarle, digo yo, porque los discípulos les costó también entender cómo es el reino. El reino es valioso, el reino es un tesoro, el reino es como una perla de gran precio. Y aquí Él les dijo, el reino es como un grano de mostaza, es así pequeñito, pero cuando el reino se implanta dentro de ti, comienza a crecer, a crecer, a crecer, y se convierte en un árbol tan grande que el árbol de mostaza es uno de los árboles más grandes que hay, y sirve ¿para qué? Para que vengan los pájaros y para que hagan nidos en sus ramas. Es un árbol que da sombra, es un árbol sólido. Y así debe ser el reino en nuestras vidas. Yo creo que tú te preguntes, ¿cuánto he dejado que este reino crezca, o será que sigue de este tamaño? Porque entonces nos llenamos de religiosidad, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza. No, aquí dice el reino es como un grano de mostaza. Pero el reino no se va a quedar del tamaño de un grano de mostaza, tiene que crecer. Dígale a su vecino, tiene que crecer. Entonces tenemos que enamorarnos del reino de los cielos. Tenemos que conocer el reino de los cielos. La visión original de Dios es que el cielo esté en la tierra a través de nosotros. Por eso es que decimos, venga tu reino. Por eso es que decimos, el reino está aquí. La visión de Dios es que el reino, es que el cielo esté en la tierra. El cielo esté en la tierra. ¿Y dónde va a estar el cielo? El cielo no está aquí, no está en estos aparatos, no, el cielo está en ti. El cielo está en ti. El cielo está aquí porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que el cielo se establezca, y como estamos declarando en la conferencia que vamos a iniciar este jueves, y quiero verlos a todos aquí y a los que no vinieron hoy también, se llama el cielo estacando la tierra. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de violencia espiritual. Si tú estás comenzando tu caminar con el Señor, tienes que aprender a ser radical. Si tú eres de los que naciste en la iglesia, que tus papás sirven al Señor, el diablo te odia. Y el diablo va tras de ti para convencerte de que esto no sirve. Y tienes que permitir que el Espíritu Santo haga una habitación en ti, porque el diablo viene tras de ti. Porque ¿sabes por qué? Porque tú eres una promesa. Tú eres hijo de un líder, un servidor. Tienes que buscar que el cielo se manifieste en tu vida. Tienes que guerrear. Si tú estás caminando con el Señor, comienza a tomar decisiones radicales. Todos comenzamos, pero algunos no siguen. Algunos solo reciben a Cristo y vuelven para su casa y siguen en lo mismo. Pero la Biblia dice que Dios nos dio
una autoridad, un señorío. Ahora, lo que pasa es que Adán y Eva la regalaron, ¿verdad? Distorsionó, pero no destruyó la visión. Que por medio de Jesucristo, Dios vino a aclararnos la visión del reino. Cuando Jesús vino, dijo: arrepiéntanse, conviértanse, el reino está aquí. Y Él dijo: este reino no es como los reinos de la tierra, es de otro mundo, no es el reino de este mundo, es de otro mundo, no es de este mundo. Y esa visión la restauró Jesús en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser un templo del Espíritu Santo, un templo de Él aquí en la tierra. Porque esa es la visión del reino. Es una creación restaurada bajo el reinado de Cristo. Bajo el reinado de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo entra a tu vida, Él debe restaurar tu corazón, no solo sanarte, no solo liberarte. Él debe comenzar a restaurar tu imagen, como tú te ves. El problema que tenemos a veces los cristianos es que no nos vemos como Dios nos ve. Tenemos un muy alto o muy bajo concepto de nosotros mismos. Y cuando Dios comienza a entrar a tu corazón, cuando esa semilla de mostaza se implanta, algo debe comenzar a transformarse. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir estando pensando que somos una cucaracha pecadora. Tenemos que entender que Jesucristo nos ha comprado con un precio alto, un precio de sangre, y que no somos cualquier cosa. Somos la niña de los ojos del Señor. Somos valiosos. Él dio naciones por nosotros. Él nos ama. Entonces Él comienza a restaurar. Él quiere restaurar a toda la creación, pero Él no puede restaurar nada. No te puede restaurar ni el matrimonio si tú no permites que Él te entregue la revelación de quién eres en Cristo. Tu identidad debe ser restaurada, porque si no, andamos ahí con baja autoestima, todos tímidos, nos sentimos mal, nos sentimos feos, nos sentimos gordos, nos sentimos chaparros, nos sentimos trigueñitos, nos sentimos muy blanquitos, lo que sea. Nos sentimos ignorantes, nos sentimos muy hispanos, nos sentimos menos. Si usted no tiene cuidado, usted que no nació en esta nación, usted, el espíritu de racismo lo va a hacer sentirse menos que. Entonces tenemos que permitir que Dios restaure nuestra identidad. Jesucristo vino a restaurar nuestra identidad. ¿Para qué? Si usted logra recibir la verdad de quién es en Cristo, si usted logra recibir la verdad que usted es en Cristo, mire, yo he visto el carácter de las personas cambiar. Ya usted no se siente que tiene que defenderse de todo. Ya usted no siente que tiene que estar reaccionando porque su autoestima está tan baja que usted siente que tiene que defenderse. Ya usted no siente que se ofende por cualquier cosa, que se siente rechazado, que se siente poquita cosa por cualquier cosa, porque Jesucristo ha restaurado la imagen de quién eres. Y quiero decirte que esto es un proceso, y para los jóvenes es un proceso de maduración, pero también para nosotros es un proceso donde nosotros permitimos que Dios restaure quienes somos en Él. Pero si tú no permites eso, vas a venir a la iglesia, vas a empezar a servir, y cuando no te pongan a servir te vas a ofender. Si tú no permites que Dios restaure tu identidad, el día que no te llame el líder, el día que estés enfermo y nadie se dé cuenta, entonces te vas a ofender. No vas a permitir que Dios te ayude ese proceso, porque tu autoestima está dañada y tu identidad está pervertida. Entonces Jesucristo viene con su sangre preciosa a abrir un camino de una relación con el Señor. Por eso es que cuando tú entras al reino, la visión primaria de Dios es restaurar su relación contigo. Entonces, donde no hay relación, no puede haber restauración. Si mi esposo y yo estamos peleando y no nos sentamos a conversar, no podemos restaurar nuestro matrimonio.
Si mis hijos y yo estamos en desacuerdo y estamos peleando, si no nos sentamos a arreglar las cosas, no puede haber restauración. Entonces, no puede haber restauración de tu autoestima, no puede haber restauración de tu identidad si no desarrollas una relación con el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de saltarse esto. Pero el diablo va a seguir saboteando tu tiempo con Dios. El diablo va a seguir saboteando tu tiempo con Dios. El diablo va a seguir queriendo cancelar las citas que haces con el Espíritu Santo. Y hoy yo te quiero decir, no puedes tener visión de reino sin que el Espíritu Santo te la imparta. Necesitas conocer la voz de Dios. Somos una generación profética. No me digas que nunca has escuchado la voz de Dios. Lo que pasa es que no la has reconocido. Entonces, Dios quiere restaurar esa identidad. ¿Por qué? No es para que Dios te bendiga grandemente. No es para que Dios te dé un montón de dinero. No es para que tú te goces todas en la eternidad como los corderitos de la manada. Dios te restaura para que tú seas un restaurador. Dios te transforma para que tú traigas transformación. Por eso es que tú necesitas la relación con Dios. Por eso es que tú necesitas ser entrenado. Por eso es que tú necesitas conectarte con un grupo de conexión, con una célula. ¿Por qué? Porque esto no sucede aislados. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser activados. Necesitamos ser entrenados. Entonces, personas restauradas, personas transformadas son las que transforman las comunidades. Por eso es que la religión es del mismo infierno. Porque hay lugares, amados, donde cada esquina hay una iglesia. Y son los lugares donde más crimen hay. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Donde llegas tú debe llegar el reino. Debe llevar el orden, debe llegar la limpieza, debe llegar la honestidad, debe llegar la integridad, debe venir un cambio de atmósfera, debe venir una manifestación del amor, debe venir la manifestación de los milagros, debe venir el reino de Dios donde tú estás. En otras palabras, si tú vives en una traila y la traila es un desastre, de aquí a un año no puede ser la misma traila. Porque llegó el reino, y cuando llega el reino todo se ordena, como dice la canción. Todo se ilumina. Tiene que venir una transformación. Algo tiene que cambiar para manifestar la gloria de Dios. Yo quiero que tú te preguntes, ¿será que mi casa refleja la gloria de Dios? Yo no te estoy hablando de lujos. ¿Será que mi atmósfera refleja la gloria de Dios? Y usted dice, la sala sí, pero el closet no. Mira, con personas restauradas hay familias restauradas. No me vengas a mí que tú tienes 3 años de estar resentido con tu esposo y el reino de Dios está en ti, porque no estás siguiendo los principios del reino. Porque cuando dejamos que la amargura se nos acumule, estamos contristando al Espíritu Santo y el reino no puede avanzar. Donde hay falta de perdón, donde hay resistencia a obedecer a Dios, el reino de Dios no puede avanzar. El reino de Dios no puede avanzar en medio de la terquedad, en medio de la rebelión, en medio de una mente perversa. ¿Qué es una mente perversa? Una mente que no se alinea con los pensamientos de Dios. Por eso es que está el arrepentimiento, para entrar a alinearnos con el reino. Las comunidades son transformadas. Miren, hasta la creación es restaurada. Hasta los animales. Usted tiene que liberar a esos animalitos, porque hay unos que están medio endemoniados. Los animales se liberan también. Las plantas comienzan a florecer, aleluya. Mire, el reino, cuando viene el reino, hasta la naturaleza responde. Hasta la naturaleza responde. Entonces la creación espera
que tú te manifiestes. Y es parte de la visión del reino de Dios. No tiene ningún sentido que tú sigas existiendo si tú no estás manifestando el reino. Ay, apóstol, pero es que a mí me falta mucho por aprender. Dice la Biblia que el que en lo poco es fiel, en lo mucho Él va a ponerte. Pero tú quieres este micrófono y no le predicas ni a la vecina, y no leíste ni una palabra, y tú quieres el micrófono y no me dejan predicar, y porque ahora los pastores román y a mí ni el micrófono para abrir el culto me dan. Quieres el micrófono, pero no eres fiel en lo poco. Es más, te voy a dar un secreto que no tiene nada que ver con la enseñanza. Cuando dejes de querer el micrófono es cuando te lo van a dar. Usted no crea que yo aquí, wow. Sí, es una muerte diaria, amados. Muerte al yo. Negarnos a lo más sabroso de la vida, con tal de tener una revelación de quién es mi amado Jesús y el poder de su resurrección. Esto no es para unos pocos, es la visión de Dios para nosotros. Morir una y otra vez. Aquello que tal vez nosotros decimos no tiene nada de malo, pero Dios tiene una cita contigo y te está esperando para revelarte cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído. El reino está dentro de nosotros y debemos buscarlo por encima de todo. Si todavía tú no sientes que el reino es tu prioridad, entonces puede ser que los afanes de este mundo se hayan tragado las promesas de Dios para tu vida. Si todavía el reino no es tu prioridad, puede ser que no hayas obedecido lo que Dios te está diciendo. Si todavía el reino no es tu prioridad todos los días, porque el reino no es la prioridad solo los domingos. Y esto va para los que no se han registrado para la conferencia del jueves, porque el reino no es su prioridad. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos levanta como una iglesia, como un ejército, donde no es que los apóstoles son los que tienen más trabajo, y no, usted tiene una porción que tiene que desatar. Entonces la creación aguarda ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, y el reino se expande a través de ti. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted se dio cuenta que el reino se estaba expandiendo a través de usted? Y usted dice, es que yo soy nuevo. Nada que ver. Si Cristo está en usted, usted ya tiene asignación. Por lo menos hablar de su testimonio. No, es que a mí todavía me están liberando y me tienen que volver a liberar. No importa. Ya te sacaron unos 10 demonios. Pues testifica de eso. Tal vez te hace falta la otra legión, no importa. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú obedeces, Dios se encarga de liberarte de lo demás. Cuando tú obedeces, Dios se encarga de hacer cosas en tu vida, misterios en tu alma, en tu corazón, que ni cuenta te estás dando, pero como estás obedeciendo, el poder del Espíritu Santo se activa dentro de ti, y donde está la luz no pueden haber las tinieblas. A veces estamos tan obsesionados con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, que se nos olvida que la palabra de Dios dice que en mi debilidad Él perfecciona su poder. Y no quiere decir que yo no me voy a arrepentir. Lo que quiere decir es que yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir avanzando. Yo tengo que seguir activando lo que Dios me ha dado. Yo tengo que seguir manifestando el reino de Dios a pesar de todo lo que esté pasando. Tengo que ser sal, tengo que ser luz, porque si no, la sal no sirve para nada, hay que tirarla. Entonces no podemos ser, como decía mi primer pastor, decía, no podemos ser de la secreta. De la secreta. Tampoco es que Carlos se va a poner a hablar en lenguas allá, ¿verdad? En el dealer. No, pero la gente tiene que saber que tú eres un hombre de integridad, que tú eres un hombre que manifiesta el amor de Dios, que tú eres un hombre recto, que contigo no se puede hacer trampa. Por ganarse unos pesos más vamos a mentir. No, porque donde estás tú está el reino. Nadie te está diciendo que agarres un micrófono y le digas a todo el mundo, arrepiéntense pecadores.
brille. No, eso no es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, sé sal, sé luz. Que donde tú vayas se transformen las atmósferas. Se transformen las atmósferas. Ya cuando Él se haga famoso, que yo lo estoy agarrando porque lo estoy viendo. Cuando se haga famoso en Facebook, porque Él se va a hacer viral, porque Dios le ha dado una gracia para los medios. Y la gente le pregunte acerca de cómo llegó hasta donde Él llegó. ¿Qué es lo que tienes que decir, Carlos? ¿Qué es lo que tienes que decir? Él. Todo fue por Él. Todo fue por Él. Él me regaló esta mujer hermosa que me voy a casar. Él me trajo a este lugar. Él me abrió las puertas. Él me ha dado la gracia. Él es el que me ha prosperado. Él es el que me ha ayudado. Porque Dios te va a dar la oportunidad de darle la gloria a Él. Dios te va a dar la oportunidad de darle la gloria a Él. También es importante que entiendas que si tú estás en este reino, tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Y yo les decía en la mañana, me acordaba de un ejemplo de un hombre que se llama David Hogan, que es de aquí de Estados Unidos, de aquí de Luisiana, pero él vivió en México muchos años, como 20 años, y vivía en las montañas de México. No sé si alguno de ustedes es de las montañas de México, pero de allá, de los pueblitos, más pueblitos de México, donde mi esposo iba antes, ¿verdad? De misiones, iba para allá. Y él vivía allá, y él era allá, lo mandó el Señor, y esa era su misión. Y el hombre es conocido porque es uno de los seres humanos registrado que ha levantado más muertos, que ha resucitado más muertos, que Dios lo ha usado para resucitar muertos. Y la gente le preguntaba, ¿y cuántos muertos ha resucitado? Como 500. Pregúntele a su vecino cuántos muertos ha resucitado él o ella. ¿Tú cuántos muertos ha resucitado? Y usted dice, pues yo al gato que se murió le pegué una patada, pero no pasó nada. A mí ni las plantas me resucitaron. Pero mire, para que se manifieste el reino tenemos que ser obedientes y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y tenemos que no darnos por vencido. Cuando alguien le preguntó, ¿pero por cuánta gente has orado? Él les dijo, por unos 5,000. ¿Y cuánto has resucitado? 500. ¿Por cuánta gente has orado tú? No, yo oré por 2, pero el segundo más bien se enfermó más y yo dejé de orar, porque quiere decir que no es la voluntad del Señor. Que no es la voluntad del Señor. Le voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años, para que usted entienda que no nos tenemos que dar por vencidos. El Espíritu Santo me dijo, tenés que ir a orar por una señora que vive a 3 horas de donde tú vives. Y yo, ¿a 3 horas? Señor, manda a alguien que viva más cerca. Pero no, era una discípula mía y era su tía que vivía a 3 horas. Y el Señor me dijo, ¿vas a ir? Pues voy. Y manejamos 3 horas hasta allá. Era una señora cristiana que tenía un cáncer terminal. Y cuando me puse a orar por ella, reprendí un espíritu de muerte y la señora se desmayó. Y yo dije, se murió. Y yo le digo, Señor, me mandaste 3 horas a manejar hasta acá arriba a un monte para matar a esta señora. No me ocupaba a mí si se iba a morir la señora. La señora se desmayó y los hijos se asustaron y se la llevaron para el hospital, hermanos. Y yo me quedo en esa casa. Y yo le dije a la discípula mía, pues vámonos, le digo, porque si tu tía va a morir. Y cuando me subo al carro, el Espíritu Santo me dijo, ella no se va a morir, yo voy a hacer con ella como hice con Ezequías. Pues resulta que la señora entró en coma y nada, que se levantaba. Pero a la semana nos mandaron un mensaje y nos dijeron que la señora estaba completamente libre de todo cáncer y viva. Entonces, para la gloria de Dios, pero para susto mío, porque Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Lo que quiere es nuestra obediencia. Y después, cada vez que el Señor nos ha mandado, nosotros vamos y oramos por las personas. Esto no es una loquera, esto es el Espíritu Santo, te da una instrucción, tú tienes que ir. ¿Por cuántos has orado si tú quieres que Dios te use? A ver, me acuerdo que mi hijo
Daniel, cuando él estaba pequeñito, él me imponía las manos y al principio yo no creía y yo me sanaba. Por eso es que tenemos que tener fe. Fe como los niños. Pero no solamente yo creo, Señor, que me vas a venir a buscar. No, tú tienes que ir. Así como fue el evangelista Rubén ayer. Tienes que ir. Tienes que ir donde el Señor te mande. Porque el reino se demuestra. Diga conmigo, el reino se demuestra. El reino se demuestra. Y si tú has sido llamado a sanar a los enfermos, yo quiero que tú hagas la cuenta de cuántos enfermos has orado por ellos. Porque si no has orado por ninguno, entonces ¿cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a usar? Me acuerdo que la única vez que me ha tocado que ha resucitado una persona, el Espíritu Santo me dijo: párate, que en medio de la calle había un niño que estaba muerto, que lo habían atropellado, había un accidente, y le vas a imponer manos y ese niño va a vivir. La única vez que el Señor me ha dicho eso. Pero no quiere decir que es la única vez que he orado por alguien para que resucite. Y esa vez el niño resucitó. Otras veces no ha resucitado nadie más. Pero no quiere decir que lo voy a dejar de hacer. ¿Me entiende? Porque si a David Hogan se le resucitaron 500, yo creo que vale la pena que nosotros lo sigamos intentando. Vale la pena seguir intentando orar para que alguien se convierta, orar para que alguien tenga un encuentro con Jesucristo. Vale la pena seguir siguiendo las instrucciones de Dios cuando Dios te dice. Yo le decía al profeta: siento que Dios te va a comenzar a dar palabra profética para tus clientes, y cuando tú le des la palabra profética, ese cliente va a experimentar la liberación, la transformación en su hogar, y ese mismo cliente te va a traer 10 más. Así se manifiesta el reino. Pero a veces decimos: no, es que este es mi negocio y aquí es mi ministerio, y una cosa no se mezcla con la otra. Religiosidad. Pregúntele al apóstol Sidney dónde ha ganado más personas para Cristo. En su oficina de taxis, ¿verdad? Ahí es donde más ha ganado, y cazando gente, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Donde no lo detiene nadie a este hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que tener visión de reino. Todo. El reino se demuestra. Hay veces que Dios te va a dar instrucciones que no son fáciles. Estábamos testificando en el servicio de la mañana que una vez el apóstol recibió una instrucción de que fuésemos a orar por una pareja, porque acababan de tener un accidente y su niña había muerto, una niña de 13 años había muerto, pero el varón estaba en el hospital y estaba en un artificial, ¿verdad? Está con una respiración artificial, y el Señor, y lo iban a desconectar para que se muriera también. Porque cuando la persona ya no puede respirar, le ponen un respirador artificial, y si no logra respirar por sí mismo, hasta después de un tiempo lo desconectan para que si su cuerpo no funciona, pues que se vaya. Y entonces el Señor le dijo a él que teníamos que ir a orar, y yo no sé por qué fui yo, pero yo creo que es que él dijo también tenía que ir yo, ¿verdad? Así que muchas veces no vas a recibir tú la instrucción, la va a recibir alguien más. Y yo le dije: pues vamos. Algunas veces no vas a recibir tú la instrucción, la va a recibir tu líder. Aunque el líder sea mujer y tú eres varón. Y entonces fuimos, y estaba la familia, que conste que esta persona ni siquiera iba a nuestra iglesia. Era simplemente un conocido que el apóstol tenía de hace muchos años atrás. Y entonces estaba el pastor de ellos ahí, que es un pastor, creo que de la iglesia más grande de aquí de Lafayette, ya consolando a toda la familia porque ya el varón se iba a morir. Y llegan los locos. Digo conmigo: tengo que estar loco para Cristo. Llegamos los locos, más mi esposo loco que yo, ¿verdad? Pero yo de porrista, ¿verdad? Porque si una cosa que a mí me enamora de él es que está loco por el Señor y hace mucha loquera. A veces me enoja, pero me gusta porque es un hombre de fe. Y necesitamos ser gente de fe. Amén. Y hay
allá llegamos y viene el apóstol. Venimos a orar por Johnny. Se llama él, no quería decir el nombre. Venimos a orar por él, este varón, y Dios nos dijo que se va a levantar. Y el pastor de la otra iglesia nos queda viendo, y lo queda viendo a él como que que está loco. Entonces, una cosa que tiene que ver en la demostración es que tienes que estar dispuesto a hacer el ridículo. Tienes que estar dispuesto a hacer. Si eres de los que son muy penosos, nunca vas a hacer el ridículo para Cristo. Y nunca vas a ver las maravillas que Dios puede hacer. Por eso es que tú tienes que decir: Señor, yo quiero la locura del evangelio en mi vida. Yo quiero la locura del evangelio. Y mire, llegamos y el pastor: no, pero ustedes ¿cómo se atreven? Que no sé qué, le van a dar falsa. Yo no sé lo que dijo, yo no me acuerdo. Yo solo te estoy hablando como del mensaje general que yo entendí. Lo que estaba pasando era que no teníamos que darle falsas expectativas. Pero nosotros no íbamos por un deseo humano. No íbamos íbamos por una instrucción de Dios. Y ahí está la diferencia, que tú debes desear lo que Dios desea, pero debes hacer lo que Dios te diga. Porque tú no eres más bueno que Dios. A veces queremos ser más buenos que Dios. A veces hay gente que está pasando procesos y tú tienes que ir a sacarlo, y Dios te está diciendo: ahí déjalo. Entonces, cuando sigues la instrucción de Dios es que el reino se manifiesta. Entonces entramos al lugar, la esposa dijo: sí, oren por él. Y empezamos a reprender. Mi esposo reprendió espíritu de muerte también en esa ocasión, me acuerdo claramente. Y sus niveles de oxígeno comenzaron a elevarse. Y el hombre hasta el día de hoy, desde hace 12 años, ahí está vivo. Diga conmigo: el reino se demuestra. El reino se demuestra. Y la palabra de Dios dice que a todo aquel que cree, estas señales le seguirán. Impondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Echará fuera demonios. Tomará cosa mortífera. No tomen mucho nacatamal, no coman mucho nacatamal, ¿verdad? Y no le sucederá nada. Entonces, el reino de los cielos tiene que ir con los violentos. El reino de los cielos tiene que venir con demostración. El reino de los cielos viene con manifestación. Y cuando viene la manifestación del reino, entonces se levantan los discípulos. Y tú tienes que entender que Dios te ha llamado a ser líder. Y si no has querido tomar el llamado, es por la pereza espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 28:19: vayan y hagan discípulos. No solo dice ganen almas, predíquenle a la gente y que se quede ahí en la calle. No, hagan discípulos. Hagan discípulos. Ayúdale a la gente a conectarse con Dios. Ayúdale a la gente a orar. Ayúdale a la gente a amar a Dios. Ayúdale a la gente a conocer a Jesús. Ayúdale a la gente a leer la palabra. Ayúdale a la gente a dejar su pecado por el amor de Dios. ¿Cuándo vamos a dejar solo el enfoque en nosotros y decir: Señor, ya es hora de que yo también haga discípulos? ¿Cuántos años? 20 años necesitas de entrenamiento para ser discípulo. Yo te puedo decir que era una ovejita tremenda, pero cuando el reino se me reveló, comencé a soltar y a tomar decisiones radicales. A veces las vacaciones hay que pasarlas en la iglesia, no porque el pastor me obligue, por amor al Señor. A veces el tiempo libre estamos en la práctica, porque el reino está expandiéndose dentro de mí. A veces lo que ocupaba para irme para el shopping lo voy a usar para comprarle ropa a los niños de Uganda, porque el reino se está expandiendo dentro de mí. Y entonces amo lo que Dios ama. Amo lo que Dios ama. Y se comienza a cumplir el sueño de mi corazón, que es que la gente cuando me mire a Cristo. Pero no tienes que ser perfecto. Lo que tienes es que comenzar
a caminar con el Señor. Ya basta la niñada, ya basta la niñería. ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchando al diablo diciéndote que no sirves para nada? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndole caso al enemigo? ¿Hasta cuándo el diablo se va a seguir riendo de ti porque tú no quieres levantarte como un hijo de Dios y manifestar el reino y orar por el que lo necesita? La gente está confundida, no saben qué hacer con su vida, los jóvenes no saben qué van a hacer. Quiero decirte que la visión del reino de Dios es que Él se manifieste a través de ti. Sí, pero yo no sé qué voy a estudiar, yo no sé qué voy a hacer. Cuando tú te enfocas en Cristo, Él comienza a darte las instrucciones que necesitas. Él comienza a darte las instrucciones que necesitan. Cuando yo conocí a este varón, ya Dios le había dicho que yo era su esposa. Y lo que pasa es que somos muy perezosos espiritualmente. No queremos orar, no queremos aprender a escuchar la voz de Dios. Si tú tan solo escucharas la voz de Dios, das 2 vueltas por aquí, conoces a la esposa por la cual has estado llorando y orando. El rompimiento financiero. El amigo, la amiga que estás queriendo. Si necesitas amigos, porque hasta por los amigos hay que orar, amados. En un tiempo que yo no tenía amigas y le tuve que decir al Espíritu Santo: Señor, por favor, yo quiero buenas amigas. No quiero mujeres chismosas, no quiero mujeres criticonas, no quiero mujeres que estén ahí compitiendo conmigo, ni yo con ellas, porque eso no es de reino. Y las mujeres saben que necesitamos amigas. Hasta para eso hay que escuchar a Dios. Hasta para eso hay que escuchar. Hasta para cómo vestirte hay que escuchar a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero hasta que tú no pongas por sobre todas las cosas el hacer la voluntad de Dios, tu cristianismo va a ser un cristianismo frustrante. Tu cristianismo va a ser un cristianismo religioso. Por eso es que el Señor quiere que tú adoptes la visión de Él. La visión de Él es que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. La visión de Él es que tú crezcas, que tú conozcas quién eres en Cristo, que nadie te pueda sacar de ese lugar donde tú sabes que tienes un valor delante de Dios, que tú te llenes de la pasión por las almas, que tú te llenes de la pasión por la gente, que tú ames a la gente aunque sean cabezones y tú digas: voy a ser discípulos. Y el reino avanza. Y el reino avanza porque hay hombres y mujeres valientes que están escuchando al Espíritu Santo de Dios. Y que no solo están concentrados: ay, es que nadie me quiere. Ay, ¿por qué Dios no me prospera? Pero si yo te sirvo, Señor. Si Dios no me da nada más, ya me dio su Espíritu Santo. Cuando yo no tenía esposo, yo tuve 12 años esperando a mi esposo. Y yo decía: si Dios no me da a mi esposo, no importa, tú vas a ser mi marido. Tú tienes que llegar a ese lugar. Tienes que llegar a ese lugar, porque si no, tu obsesión contigo mismo te va a matar. ¿Cuántas veces yo no he querido salir corriendo de aquí de tanto problema, tanta crítica? Y yo no digo que es que estamos en un ambiente feo. Aquí hay un ambiente lindo, pero a veces la carga es grande. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir que no tengo suficiente tiempo para la danza, no tengo suficiente tiempo para los de la alabanza, no tengo suficiente tiempo para los nuevos, no tengo suficiente tiempo para los chofaristas, no tengo suficiente tiempo. Y me empiezo a sentir que no doy la talla. Y entonces ocupo dedicarle tiempo a mi esposo, a mis hijos. Necesito dedicarle tiempo a mi casa, pero tengo que venir a la iglesia también. Pero también tenemos un negocio que atender. Y entonces empiezo a sentir que no doy la talla. Ese es el momento donde el diablo quiere entrar para decirme: estás descalificada. Pero ese es el momento donde yo le digo: no, porque no me llamé yo sola, sino que Dios me ha llamado. Y bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor. No me llamé yo no me inventé lo de ser apóstol. A mí yo no quería hacer nada, yo quería que me llamaran Patricia. Y ahí es donde yo le digo al diablo: no me llamé yo, me llamó el Señor.
el que responde por mí, el que cubre mis pecados, el que guarda mis pecados, el que sabe que aunque yo no doy la talla, Él sí la da. Él sí la da. Aunque me quede corta, aunque no logre todo lo que hay que hacer, pero Él sí la da. Y no voy a negociar con el enemigo. No voy a negociar con el enemigo, porque yo voy a seguir al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Si tú te has estado distrayendo, si a ti se te ha olvidado quien te llamó de las tinieblas a la luz admirable, es tiempo de comenzar a avivar la visión de Dios en tu vida. Es tiempo de decirle: Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de mí, se trata de ti. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis sueños, aquí está mi deseo, aquí está mi negocio, aquí está mi ministerio. No soy yo, sino tú, Señor. Quiere vivir libre de frustraciones porque no tiene todo lo que se merece. Muera Cristo. Tome su cruz y reciba la visión del reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz. Y yo no me acuerdo de ninguna vez que me haya faltado el gozo, desde que he escogido al Señor. Cada vez que mi esposo no puede cumplir mis expectativas, que mis hijos me rompen el corazón, que mis hijos espirituales me rompen el corazón, no he podido perder ese gozo, porque siempre ha sido: tú eres primero, Señor. Tú eres primero. Y aunque yo no tenga nada, y aunque nunca logre aquella cosa maravillosa que yo quiero lograr, aunque nunca tenga 100,000 seguidores, no importa. Ese gozo está allí. Ese gozo está allí. Justicia, paz y gozo es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Es la visión de Dios para tu vida. Que vivas en justicia, en rectitud. Que vivas en paz, que vivas en gozo. Justicia, paz y gozo es la ley del Espíritu. Es la ley del reino. Es la ley de los que operan en el reino. Es la cultura del reino. Es la manifestación del reino. Por eso decimos: venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Algunos de ustedes, de verdad, de corazón se los digo, no porque a mí me moleste, pero sí me molesta, pero no porque me moleste en mi alma, en mi espíritu, que no soporta la religiosidad. Una vez, les voy a contar esto porque a veces no nos damos cuenta de la religión que cargamos. Una vez estábamos celebrándole la boda a una parejita que acababa de casarse y nadie les celebró su boda, y eran unos jovencitos de 19 años. No tenían a su mamá aquí, a sus papás, y yo dije: bueno, vamos a celebrársela, vamos a darles la bienvenida. Y eso es manifestación también, que es manifestarnos en amor. Y yo no sé con quién estaba yo platicando, que uno de los jóvenes se puso a poner una canción que no era cristiana. Ya estábamos allá en la reunión de jóvenes, y llega una hermana, y yo estaba en la mesa, y enfrente de todo el mundo me dice: ¿y este lugar qué es? ¿Eso acaso una disco? Porque esa es la canción que yo escuché en la discoteca y estoy escuchándola aquí en la iglesia. Yo ni cuenta me daba de la tal canción, porque como yo no, ¿verdad? Tengo 30 años de no estar en el mundo, entonces a veces no me sé las canciones que tendemos. Y yo las quedé viendo. Y mire lo que hace el espíritu de religiosidad: te oprime, te condena, te hace sentir culpable. Yo salí corriendo a regañar al muchacho. Eso es lo que no debía haber hecho. Ya me arrepentí, Lili. Y cuando me fui para mi casa, me fui a llorar, porque dije: qué mala pastora soy. ¿Cómo es posible que no me di cuenta? Y el Espíritu Santo me dijo: te dejaste oprimir por un espíritu de religiosidad.
porque todas las cosas son puras para los puros. Yo después fui a revisar la canción y no tenían ninguna cosa fea. Pero a veces somos religiosos y algunos de ustedes tienen que renunciar a esa religiosidad, porque tengo noticias para ti. El reino no cabe dentro de la religión. El reino no cabe en la mente que está llena de religión. No cabe. El reino te va a confundir, te va a traer una locura si tú no entiendes que en la mente religiosa no cabe el reino. No cabe el reino. Por eso tienen que renunciar hoy, se lo digo con mucho cariño. No importa si la persona que les enseñó sus primeros pasos las amaba. Muchas veces hemos cargado con religiosidad. Y esto no es parte de la prédica, pero siento que usted tiene que hacer algo. Usted tiene que decir el cielo aquí. Y tiene que renunciar a su concepto y dejar que Dios le revele el reino. Dejar que Dios le revele el reino. Donde toda área donde el Espíritu Santo no nos ha revelado es un área donde el espíritu de religiosidad nos quiere atrapar. Esas ganas de juzgar, esas ganas de criticar a alguien porque anda pantalones, esas ganas de, ¿verdad?, de amordazar a las mujeres, porque la Biblia dice en algún lugar que las mujeres no prediquen, y eso es otra prédica para otro día. Pero Jesús dejó a la samaritana predicar, así que por favor, no empiece. Renuncia a esa religiosidad. Yo le decía a alguien que quiero mucho esta semana, porque me preguntaba que no hay muchas iglesias apostólicas y proféticas aquí en Lafayette. La mayor parte de las iglesias, ¿cómo es que le podemos llamar? No son tradicionales, pero como que es un enfoque como más nice. Pero nosotros somos medio violentos en el espíritu. Y tenemos muchas cosas que tal vez otras no tienen. Pero yo le decía a él, es que yo abrí la Biblia y me puse a leerla, y de verdad que todavía no somos, yo no digo que no tenemos defectos, todo el mundo, aquí no hay nadie perfecto, pero una cosa sí te digo: cuando Dios nos revela algo en la palabra, aquí lo vamos a poner por obra. Lo vamos a poner por obra. Porque tenemos que vivir conforme a lo que Él dice y no conforme a estratagemas de hombres que nos quieren imponer tradiciones. Alguien estaba ahí defendiendo Halloween y decían: lo que ustedes no saben es que Halloween lo instituyó la Iglesia Católica. Y yo: pero lo que usted no sabe es que antes de eso había otra historia de un cristiano defendiendo Halloween. Sí, es cierto, el Día de Todos los Santos, pero antes de eso era una celebración pagana allá atrás, más atrás todavía. Vaya a hacer la historia más atrás. Entienda que la Iglesia Católica, y que Dios bendiga a los católicos, porque algunos que sí conocen a Cristo, igual que algunos evangélicos sí conocen a Cristo, otros no. Pero estamos hablando como organización. Ellos agarraron el montón de celebraciones paganas y las pusieron cristianizadas. Entonces nosotros tenemos que ir más allá y romper la mentalidad religiosa. Póngase de pie. Ya me pasé, vengan, ayúdenme aquí. Que si no, sigo con otro. El reino de los cielos sufre violencia. Yo quiero que usted se pregunte si usted ha estado funcionando con una violencia espiritual. La violencia no es que usted es gritón, la violencia no es que usted es agresivo, la violencia es una violencia del espíritu, donde así como yo le di este testimonio de estas dos instrucciones que Dios me dio a mí, la otra se la dio al apóstol, que cuando Dios te dice algo, tú vas sin importar el resultado, tú vas y obedeces. La violencia espiritual es decirle no a las tentaciones del mundo, a lo que te van a tener en tibieza, y decirle que sí a lo de Dios. Si tú no has estado funcionando en violencia espiritual, hoy es el día que Dios te está diciendo: es tiempo de que adoptes mi visión de reino.